Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en una tecnología que suena a ciencia ficción, pero que es muy real y sobre todo revolucionaria. Hablamos de una forma de tratar trastornos cerebrales que no usa bisturís, sino ondas de sonido. Vamos a ver cómo funciona esta llave acústica. Vale, para entender por qué esta tecnología es un antes y un después, primero tenemos que hablar del problema que resuelve. Y el problema es que nuestro cerebro es básicamente una fortaleza biológica, una fortaleza casi inexpugnable. Y aquí está la gran pregunta, la que ha traído de cabeza a la medicina durante décadas. Si el cerebro se protege tan bien, ¿cómo le hacemos llegar los medicamentos que necesita para curarse? Es una paradoja tremenda. Su mejor defensa es también su mayor obstáculo. Y el guardián de esa fortaleza es esto, la barrera hematoencefálica. Es una maravilla, de verdad. Una red de células tan juntas que funcionan como un muro molecular. Un muro que nos mantiene a salvo de toxinas, pero que, claro, se convierte en una barrera infranqueable para la mayoría de tratamientos. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, estamos hablando de que cerca del 98% de todos los fármacos de molécula pequeña no pueden cruzarla. Es un filtro casi perfecto, y ese es precisamente el gran desafío que tenemos que superar. Pero, ¿y si existiera una llave para esta cerradura biológica? Una llave que no fuese física, sino que estuviera hecha de sonido. Pues bien, aquí es exactamente donde entra en juego el ultrasonido focalizado. A ver, la idea es genial. Imaginemos que usamos cientos de pequeños haces de sonido y los enfocamos todos para que se crucen en un único punto minúsculo, en lo más profundo del cerebro. Cada haz por separado es inofensivo, pero justo donde convergen, ahí se concentra la energía y se produce un efecto biológico. Todo esto con una precisión milimétrica y sin una sola incisión. Ahora, ojo, que no todo el ultrasonido focalizado es el mismo. Hay, a grandes rasgos, dos tipos. Por un lado, el MRGUF, que es de una precisión increíble porque se guía con resonancia magnética en tiempo real. Se usa para las tareas pesadas, abrir la barrera o incluso para quemar tejido de forma controlada. Y por otro lado está el LIFU, de baja intensidad, que se usa para algo mucho más sutil y fascinante, la neuromodulación. Vamos a centrarnos primero en la primera gran aplicación, que es, literalmente, usar el sonido para abrir una puerta temporal en la muralla del cerebro. El procedimiento es de una elegancia asombrosa. A ver, son 4 pasos. Primero, se inyectan en la sangre unas microburbujas totalmente inofensivas. Después, se apunta el ultrasonido a la zona exacta del cerebro que se quiere tratar. Tercero, y aquí está la clave, las ondas de sonido hacen vibrar a esas microburbujas justo cuando pasan por los capilares de esa zona. Y cuarto, esa vibración mecánica, como un pequeño martilleo, consigue separar suavemente las uniones de las células creando una apertura. Y esto es fundamental. La apertura es temporal. La barrera se queda abierta entre 4 y 8 horas, tiempo más que suficiente para que los medicamentos que hemos administrado entren y lleguen a su objetivo. Después, la barrera se cierra sola, de forma natural y segura. Las aplicaciones que esto desbloquea son espectaculares. Hablamos de multiplicar por 5 o incluso por 10 la cantidad de quimio que llega a un tumor cerebral, de ayudar al cerebro a limpiar las proteínas tóxicas que causan el Alzheimer, o incluso de abrir la puerta a la terapia génica para enfermedades que hasta ahora eran intratables. Y esto no es teoría. El gran hito fue en 2014 cuando se consiguió por primera vez en un paciente. Se demostró que se podía hacer, que no era ciencia ficción y que se podía hacer llegar quimioterapia a un tumor que antes era inalcanzable. Eso lo cambió todo. Bien, dejamos la apertura de la barrera y vamos a la segunda capacidad, que es igual de alucinante. ¿Y si en lugar de abrir una puerta, pudiéramos usar el sonido para, digamos, resintonizar la actividad de las neuronas, como si ajustáramos el volumen de un circuito cerebral? Pues eso es la neuromodulación con LIFU. Aquí usamos una intensidad de sonido más baja, sin microburbujas. Las ondas sonoras empujan mecánicamente las membranas de las neuronas y ese empujoncito activa unos canales que son sensibles a la presión. El resultado, podemos excitar o, al contrario, inhibir la actividad de un grupo de neuronas. Y lo mejor de todo, de forma totalmente reversible. Y de nuevo, las posibles aplicaciones son enormes. Se está investigando para tratar la depresión resistente, llegando a zonas del cerebro más profundas que otras técnicas, o para bajar el volumen a los circuitos del dolor crónico, o para calmar los temblores. Todo ello, recordemos, sin dañar ningún tejido de forma permanente. Aquí es muy importante que hagamos una distinción clara. La neuromodulación con LIFU, de la que acabamos de hablar, es reversible. Pero si subimos mucho la intensidad del ultrasonido, la energía se convierte en calor y podemos crear una pequeña lesión permanente. Eso se llama ablación térmica. Y esta técnica, de hecho, ya está aprobada para atrapar el temblor esencial, pero es un procedimiento irreversible, a diferencia de la modulación.
Entonces, ¿qué nos depara el futuro con esta tecnología? Pues parece que el futuro está, nunca mejor dicho, muy enfocado. Si comparamos el ultrasonido focalizado con otras terapias cerebrales, vemos por qué es tan especial. Ocupa un lugar único. Es la única tecnología que combina ser no invasiva con una alta precisión y la capacidad de llegar a cualquier parte del cerebro, por muy profunda que esté. La estimulación magnética, por ejemplo, es no invasiva pero se queda en la superficie. Y la estimulación cerebral profunda llega a lo más hondo, sí, pero requiere una cirugía mayor para implantar electrodos. Y la hoja de ruta clínica que se dibuja es muy emocionante. En los próximos años podríamos ver su uso consolidado para tumores cerebrales. Un poco más allá, hacia finales de la década, podríamos tener resultados clave para el Alzheimer y el Parkinson. Y ya a más largo plazo, se abre la puerta a cosas increíbles, como administrar terapias de edición génica directamente en el cerebro. Por supuesto, el camino no está libre de obstáculos. Seamos realistas. Todavía hay retos importantes. El coste de los equipos es altísimo, hay que estandarizar los protocolos para que sean seguros y eficaces en todas partes, y por supuesto necesitamos más datos sobre los efectos a muy largo plazo, después de tratamientos repetidos. Superar estos desafíos va a ser fundamental. Y todo esto nos deja con una reflexión final. En un campo que siempre ha estado dominado por la cirugía y los fármacos, quizás la próxima gran revolución para tratar el cerebro sea una que no se ve, que no se toca, una que simplemente se escucha. ¿El futuro de la medicina cerebral será silencioso?